El día de hoy tenemos un programa muy interesante con una mujer extraordinaria, la doctora Josefina Cortés Campos, que bueno, tiene una trayectoria impresionante, es actualmente la directora general de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, una mujer con una trayectoria académica extraordinaria. Pues ha tenido posgrados en el extranjero, en la Universidad Carlos III, es egresada del ITAM también, eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y bueno, con una experiencia destacadísima, sobre todo en cuestiones de competencia económica, sobre todo en cuestiones de energía y recursos energéticos. Para mí es un placer el día de hoy tener con nosotros a a Josefina Cortés, porque nos va a platicar en este día sobre todo cómo está el Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial, que es la encargada de realizar pues todos los exámenes para preservar, fomentar y aumentar la carrera judicial. ¿Qué es lo que están haciendo hoy para aumentar sobre todo los porcentajes de la presencia de la mujer en el Poder Judicial? Entonces me da un placer enorme tener con nosotros a la doctora Josefina Cortés. Pues estamos de lujo, estamos de plácemes de recibir hoy, pues nada más y nada menos que a la directora general de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, como hemos hecho su presentación, una abogada, una académica fuera de serie, una mujer extraordinaria, pero sobre todo una mujer joven y entusiasta y muy guapa. Josefina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tener en nuestro programa hoy a la doctora Josefina Cortés Campos. Gracias por haber aceptado. Por el contrario, ministra, para mí es, como lo conversábamos tras bambalinas, es la mejor forma de iniciar la mañana. Muchas gracias por abrir este espacio y estoy a sus órdenes. No, el gusto es para nosotros, Josefina, y te vamos a disfrutar nosotras esta mañana. Muchísimas gracias. Vamos a platicar sobre lo que hemos mencionado, el papel de la mujer en el Poder Judicial de la Federación. Y aquí, Josefina, me encantaría que nos platicaras la presencia actual de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación, pues como tú bien sabes, es el resultado de la igualdad y la equidad de muchos años. Por supuesto, esto ha impulsado cambios normativos de políticas públicas, institucionales, para este acceso a los cargos públicos. ¿Qué tanto hemos avanzado, Josefina? Me parece que decir que no se ha avanzado sería incorrecto y me parece que allí justo coincidimos. Ministra, ha habido grandes cambios al interior del Poder Judicial de la Federación. Podemos recordar nombres emblemáticos en la propia Suprema Corte de Justicia, María Cristina Salmorán. Podríamos seguir en esa historia, seguramente nombrando a magistradas, seguramente nombrando desde luego a juezas y podríamos enmarcar todo ese gran tránsito en un momento que yo considero que marca un hito de la historia y que es el propio nombramiento de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Eso por sí mismo marca, desde mi punto de vista, importantes hitos en el Poder Judicial de la Federación, pero marca, y yo quisiera verlo desde esta perspectiva también, o nos pone muy de frente responsabilidades a las que tenemos que hacer frente de manera inmediata. Es cierto, hay cambios, es cierto, vemos cada vez a más juzgadoras integrando las filas del Poder Judicial de la Federación, pero me gustaría compartir con ustedes algunos datos que creo que nos pueden dar el sentido, digamos, de la realidad del Poder Judicial de la Federación. Y para ello me gustaría compartir con ustedes, a propósito de uno de los mandatos que tiene la Escuela Federal de Formación Judicial, que es el desarrollo de concursos de oposición, pues de qué forma en los últimos, voy a simplificarlo, 10 años, ha estado en la preocupación del Poder Judicial de la Federación cómo incorporar cada vez más a juzgadoras a las filas del Poder Judicial. Y desde esa perspectiva les comparto que básicamente desde 2013, en un documento que se titula Carrera Judicial y Género, de secretarias a juezas, un techo de cristal, se ha venido documentando y se ha venido trabajando
la respuesta a la pregunta de por qué en los concursos de oposición participa de manera constante un número menor de mujeres. Un dato que creo que es relevante, y esto si tomamos como ejemplo el sistema penal acusatorio, y que fue registrado en 2019, nos diría lo siguiente. Mientras que para el cargo de magistradas de circuito tenemos a 157 mujeres, tenemos a 707 hombres. En el caso de juezas de distrito, 132 mujeres, 451 hombres. Estos datos, cuando los traemos a la actualidad y vemos datos más recientes de 2023, vamos a encontrar que la participación de las mujeres, voy a simplificar números, al interior del Poder Judicial, tratándose de titulares, pues básicamente está dada por un 30%. Quiere decir, efectivamente hay avances, pero hay enormes retos. Y ahí es donde una de las preguntas, me voy a quedar aquí porque seguramente va a haber espacio de conversar con usted, que es lo más interesante de esta mañana. Pues una de las preguntas es, ministra, ¿bastan las acciones afirmativas llevadas a concursos solamente para mujeres? ¿Basta con abrir un carril solo para mujeres? Mi respuesta es no, pero desde luego podemos seguir avanzando en esta línea. No, qué interesante y sobre todo los números que nos estás presentando, Josefina. Yo debo de decirte que de la época en la que yo fui juez de distrito a hoy, la verdad es que los números cambiaron considerablemente, considerablemente. Yo recuerdo que cuando terminé mi estancia en la corte, cuando mucho llegábamos al 20% de mujeres. Y bueno, hablar de juezas y hoy hablar del 35% sí es un logro Es significativo. un logro. Esto no quiere decir que vamos a dormirnos en los laureles de la confortabilidad. ¿Por qué razón? Porque pues falta mucho camino todavía por recorrer. Como tú has mencionado muy bien, las equivalencias son totalmente diferentes. Pero el problema creo que se nos presenta, y aquí es donde yo busco la opinión de una experta, es una cuestión cultural que no solamente pues implica que las mujeres estemos o no que en el afán de acceder, sino que también hay muchos atavismos, Josefina. El Poder Judicial tiene competencia en toda la República. ¿Tú crees que eso no es un techo de cristal muy importante que puede dividir familias? Por supuesto. Y me gustaría, si me lo permite, ministra, quizá dar un pasito atrás para ver el problema estructural con un poquito, voy a decirlo así, más amplitud de miras. Esta mañana, si nosotros tomamos la prensa, vamos a encontrar muchísimas referencias, desde luego, al 8M. Pero permítanme citar una que simplemente para mí creo que nos logra dar un contexto de, no es solo el Poder Judicial, es el contexto nacional, es el contexto latinoamericano, es el contexto internacional. Hoy en prensa se nos dice, cada 2 horas una mujer es asesinada en América Latina. En 2022 al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Y el retroceso en los derechos de las mujeres se extiende a lo largo de todo el mundo. Si esta es la condición estructural, el Poder Judicial de la Federación es un espejo, voy a decirlo así, de lo que en el contexto social, de lo que en el contexto político, económico está pasando al interior de un país, en este caso México, pero que le ocurre en realidad a todo el mundo. ¿Qué sería entonces o cómo empezar a trabajar este problema de brechas de género? La estructura, lo que usted señala, la estructura, la competencia, el diseño institucional del Poder Judicial, ¿cómo le habla a estas brechas? Y a mí me queda claro que si comenzamos a ver estas condiciones estructurales, lo voy a referir rápidamente a los concursos, que son la competencia de la escuela. Decía hace un momento, no basta generar un único carril para que las mujeres accedan a la judicatura. Se han hecho últimamente bastantes Que se han hecho concursos para mujeres, pero tanto me para gustaría, jueces como claro, para magistrados. es correcto para juezas, para magistradas, Que ¿no? la estadística no pinta todavía demasiado como se Todavía quisiera. no. Sí. Y es más, y voy a decirlo también de manera abierta, los resultados son lo que nos da la señal de que no basta. Porque aun cuando abramos un carril, no llegan suficientes mujeres En tu ni a la opinión, ¿qué presentación. debería hacerse? Como directora de la escuela judicial, Pues como tú bien lo señalaste, encargada de estos concursos,
¿Qué propondrían? ¿Cuál sería la forma de solucionar esto? Porque como dices, los concursos se han hecho, la disponibilidad está, las políticas públicas del Consejo de la Judicatura para lograr el acceso a las mujeres a los puestos cupulares está en la disponibilidad, pero el pasito es lento, es Sin cortito. duda, sin duda. Y aquí la respuesta más corta que puedo darle, a reserva de que sabemos que grandes problemas no pueden simplificarse y dar una única respuesta, pero en lo que compete a la escuela hay que variar el modelo de evaluación. Y quiero ser muy clara en esto, no significa preguntar diferente, no significa hacer exámenes más fácil, significa adaptar los modelos de evaluación para que le hablen mejor a esas brechas estructurales. Ejemplos, si nosotros dejamos llegar a aspirantes a juezas, aspirantes a magistradas, simplemente al cuestionario, hay una pregunta clara: ¿cuánto tiempo tuvieron para estudiar? ¿Qué otras labores tienen que equilibrar y balancear y hacerse cargo de a lo largo de la jornada diaria? Sabemos que no hay solo una jornada laboral, ¿no? Me queda Se nos clarísimo. abren múltiples encomiendas a lo largo del día. Entonces, aquí la apuesta en la que estamos trabajando es de qué forma los modelos escolarizados de evaluación podrían hablarle mejor a esta brecha, de tal forma que efectivamente la Escuela Federal de Formación Judicial, de la mano de una política pública decidida del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, pueda acompañar mejor estos procesos, subrayo esto, formativos y de evaluación para acceder al Poder Judicial de la Federación. Y segunda característica, y con esto desde luego escucho sus preguntas, ministra, concursos regionales, ¿no? Hace un momento usted lo decía, bueno, el Poder Judicial está a lo largo y ancho del país. Entonces, vamos a ver a las mujeres aspirantes a ser titulares a lo largo y ancho del país cuando tienen familias, cuando son responsables, jefas de familia, cuando a ellas se les encomiendan labores de cuidado, muy difícil. Entonces, me parece que aquí el estudio, la estadística, el tener muy claro cómo se está comportando el movimiento de personal, voy a decirlo así, me parece que es central. No podemos desplegar solo concursos y tener claro cómo está la realidad y el mapa nacional, voy a decirlo así. No, tienes toda la razón. Yo te comento mi caso. Cuando yo fui juez de distrito, llegué a ser la decana de los jueces de distrito. ¿Por qué? Porque no quería optar por buscar la magistratura, porque sabía que esto implicaba pues irme a cualquier parte de la República. Yo ya estaba casada, tenía familia y evidentemente no quería desbaratarla. Y fue la razón por la que llegué al decanato en los juzgados de distrito. Pero aquí se plantea esta necesidad de cuestionar. ¿Esta es la razón fundamental por la que las mujeres no quieren acceder? ¿O en un momento dado, qué sucede con sus parejas, el acompañamiento, hasta dónde se da, no se da? Porque yo también he sabido de cuestiones, pues a lo mejor extraordinarias, porque también así hay que entenderlo, de que yo he sabido de esposos que dicen, nos vamos a donde te Claro, vayas, claro. pero pues son las excepciones. Le Entonces, ¿qué comparto, habría sí. que hacer, Josefina? Le comparto, recientemente en la escuela tuvimos también un encuentro a propósito de las mujeres en el Poder Judicial y tuve realmente el honor de escuchar algunas inquietudes de aspirantes a concursos de oposición, de juezas que ya están en funciones. Em, y realmente se presentaron en la mesa múltiples reflexiones, no me atrevería a sintetizarlas, seguramente alguna me quedaría fuera, pero sí destaco las más, las que me impactaron más, voy a decirlo así, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que efectivamente el tema ojalá y se agotara con un modelo de evaluación que le hable a esa brecha de género. En realidad, dado que esto es un problema, y usted lo mencionaba hace un momento, ministra, cultural, social, necesitamos también ese acompañamiento cultural, ese acompañamiento de las redes que están detrás de cada una de las mujeres, redes familiares, redes de amigos, redes institucionales, para tener, voy a decirlo así, una mirada más empática al conjunto de retos que se le presentan a una mujer que quiere incorporarse al Poder Judicial de la Federación. Ese, sin duda alguna, es un reto. Voy a hablar de uno, y qué bueno que nos conocemos desde antes, ministra, porque entonces va a ver que lo voy a decir desde la dimensión más académica y con mucho respeto, pero creo yo que también la estructura jerárquica del Poder Judicial y esa visión jerárquica de la función no siempre es la más empática para cerrar las brechas de género. Creo que allí es donde es importante comenzar, no
voy a decirlo así, no a distorsionar el diseño institucional del Poder Judicial que, digamos, por competencia tiene que ser jerárquico, ¿no? Pero eso no podemos trasladarlo a la visión de desarrollo de la mujer en el Poder Judicial de la Federación. Y eso exige un gran trabajo, voy a decirlo así, en mentes, un gran trabajo en políticas públicas, porque la señal de empoderamiento no se puede dar si no hay una transformación cultural en el Poder Judicial de la Federación. En eso coincido plenamente. El problema fundamental que tenemos es cultural. Es que aunque digamos, sí, queremos la igualdad de nuestros derechos, estamos luchando por ellos, pero a la hora de que vamos a tomar la decisión de me voy, no me voy, concurso, no concurso, Correcto. me tengo que separar de mi familia, se va mi esposo conmigo, ¿qué hago? En ese momento, nos salen las cuestiones patriarcales muy fuertes Totalmente. y se toma la decisión Y de no todos los participar. miedos, ¿no? Y todos los miedos y las limitaciones y el estereotipo mismo que como mujer tienes de yo no puedo dejar a mi familia, ¿no? No puedo dejar a mis hijos. Empiezan Entonces, a sonarlo, sí, no, es me queda correcto, clarísimo. es Pero correcto. hablaste de concursos regionales. Esta es una idea novedosa. A mí me encantaría que nos explicaras cuál sería la mecánica, cuál sería la idea para ver en un momento dado, pues esto es algo que puede traer pues sobre todo algo que facilite el acceso. Sí, por Platícanos supuesto. sobre ello, por Sí, favor. por supuesto. Uno de los temas en los que estamos trabajando en la Escuela Federal de Formación Judicial, de la mano también de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, a quien agradezco mucho toda la empatía que en este año ha tenido con el equipo de la escuela, va en el sentido de desplegar concursos comprendiendo muy bien, pero cuando digo muy bien es estadísticamente y con números, comprendiendo muy bien las necesidades del servicio a lo largo y ancho del país. Si nosotros desplegamos concursos nacionales, voy a decirlo así, si me lo permite, sin ton ni son, no Claro. solo va a haber ineficiencia, no solamente va a haber gasto de recursos de manera de verdad irresponsable, lo voy a decir en estos términos, ¿no? Sino que además no vamos a ser eficientes en detectar, lo voy a decir en estos términos, si me lo permite, la demanda, ¿no? Esto es un tema de oferta y demanda, voy a decirlo así, aunque pueda sonar un poco fuerte cuando se trata de un concurso de oposición. Pero si no entiendo bien dónde están las necesidades, no voy a calibrar bien ni voy a dirigir bien el concurso desde una perspectiva regional. Esto lo estamos viendo, ministra, y hay retos muy importantes, ¿no? Porque no hemos puesto uno que tiene que ver también con las condiciones que tiene nuestro país en ciertas entidades federativas, en términos de seguridad, en términos de ciudades que sean más o menos empáticas al establecimiento de una familia. Y entonces hay lugares, ¿no? Donde si bien hay vacantes, no necesariamente vamos a lograr la movilidad, ¿no? Ya no por el deseo de ir, sino por el deseo de preservar la integridad de las personas y la integridad de la familia en ciertas entidades federativas. Entonces, eso es un problema muy importante al que no le podemos, digamos, no lo podemos sacar de la ecuación porque efectivamente pasa, ¿no? Y creo que esto no lo voy a referir ahora a los titulares, ni a juezas, ni a magistradas, porque ahí no hay un sistema de listas, pero sí lo voy a referir al sistema de listas que opera a nivel de oficiales, a nivel de secretarios no solo en el ámbito, digamos, general, sino en materias especializadas, en la laboral, por ejemplo, que tenemos también listas laborales. Y ahí es muy sencillo ver, porque la escuela lleva esta información, es la que administra las listas, ¿no? Las listas se conforman a partir de personas admitidas a concursos de oposición. Una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura valida estas listas de vencedores, nosotros integramos los nombres a las listas, ¿no? Y administramos la lista. Bueno, en la lista las personas tienen la posibilidad de señalar la preferencia de su adscripción. Hay que decirlo, no es un señalamiento vinculante para el titular, pero sí es una señal, es una información de la movilidad que podría tener esa persona. ¿Qué se puede hacer con las listas? Estudiarlas, analizarlas y efectivamente llevar a propuestas como estas. Oye, por ejemplo, para secretarios laborales, pues ya no hagas un concurso nacional porque resulta que tienes estas 8 o 10 entidades federativas donde efectivamente necesitas y es mejor de una vez ir allí y hacer el concurso allí.
¿no? Entonces creo que esa es la forma en la que estamos tratando de ver ahora los concursos Ya entendí. y Entonces, vamos a a... partir de los exámenes que van haciendo dentro de la carrera judicial, quienes aspiran a formar parte de ella o a aumentar en parte del escalafón, esas listas son las que tú propones revisar. Y si hay suficiente número de personas que aspiran a estar en determinada región, son a ellas a las que se debe dirige. dirigirse un concurso regional para que queden como jueces o magistrados en esa parte geográfica del Es país. correcto. Y no es mala idea, me parece muy buena idea. Muy, muy En buena idea. eso estamos. Ojalá y lo podamos lograr, ministra. Josefina, algo que es muy importante, muchas chicas ahora preguntan, nos interesa enormemente entrar al Poder Judicial. Para nosotros sería un honor formar parte, pues yo creo que de una institución que ha demostrado su valía a través de los años y sobre todo esa gran vocación por mantener la armonía pública, pero sobre todo, pues esa gran división de poderes que hace falta para todo Estado democrático de derecho. Entonces, una chica que sale de la Facultad de Derecho, ahora que estoy en la universidad, sale de la Facultad de Derecho y dice, yo quiero, ya hice mi servicio social, ya me titulé o estoy por titularme, pero quiero entrar al Poder Judicial. Tiene que ir al instituto, a la escuela judicial, a presentar No, exámenes. hay distintas vías de incorporación al Poder Judicial de la Federación, vamos a decirlo así. Todavía está esta vía en donde de voz en voz se va pues presentando algún perfil de alguna chica, de algún chico que sale de la universidad y entonces un titular, un juez, jueza, magistrado, magistrada o ministro, pues decide que incorpora a esa persona a su equipo. Eso sigue estando presente aún, ¿no? Y me parece que es importante que siga presente. Yo no lo calificaría como incorrecto. Creo que son distintas vías de incorporación y voy a decirlo así, distintas vías que permiten detectar talento e incorporar al mejor talento al Poder Judicial de la Federación. Pero si hablamos de la vía institucional, efectivamente la vía institucional es la carrera judicial, en donde como un sistema que busca, ¿no?, la igualdad de oportunidades, la excelencia, está orientado efectivamente en su base, ministra, a abrir sus puertas a toda persona interesada en ingresar al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué necesitamos? Que sean pues básicamente titulados de la carrera en Derecho y a partir de ahí incorporarse. Y es ahí donde inician con el primer eslabón para después continuar como actuarios, como secretarios, pues ¿Presentan examen para ser oficiales sí. judiciales? Y ese también es otro tema en el que estamos trabajando fuertemente en la escuela. Vamos a ver cómo nos resulta, porque, y esto aprovecho para decirlo con usted, es un proceso de evaluación el que está acompañando a toda la carrera judicial. Pero por los resultados que he venido viendo en este año de gestión, estoy convencida de que no podemos solamente trabajar en un proceso de evaluación, porque hay múltiples brechas en formación en este país y desde esa perspectiva nuestros procesos de evaluación tienen que ser también procesos formativos. Afortunadamente la ley de carrera le da la posibilidad a la Escuela Federal de Formación Judicial de hacer sí exámenes, como los conocemos, ¿no? Conteste usted sus 100 preguntas, pero en realidad estamos rotando a modelos escolarizados, en donde estamos trabajando en 3 tramos: un examen de admisión, un proceso de capacitación tan corto como lo permita la categoría para la que se concursa y luego un examen final. Nos puede dar mejores resultados, estamos justo en este proceso, ¿no? Vamos en oficiales ya trabajando esta categoría, en secretarios también, este modelo escolarizado y yo espero que los resultados vayan cada vez mejor. No, siempre he dicho que fue un gran acierto que tú dirijas la escuela judicial con estas ideas innovadoras, que sabes qué es lo importante, que no desestiman la meritocracia con la institucionalidad y las Correcto. acciones positivas, porque finalmente es algo que se tiene que Sin duda. conjuntar, y que no es fácil, nada fácil. Algo que te quiero preguntar, Josefina, que para mí resulta muy importante, sobre todo en este mes dedicado precisamente a las mujeres, que no debería ser un mes, debería ser todo el año. Todo el Toda la año. vida, todo el año, todos los días, todas las horas. Josefina, por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, em, llegó una mujer a presidirla después de 200 y tantos años de existencia.
Yo creo que fue un gran triunfo para nosotras las mujeres el que Norma Piña llegara a la presidencia de la Corte, pero además en un momento tan crucial y tan definitorio de nuestro país. Me encantaría escuchar tu opinión sobre lo que ha significado, sobre todo para la gente del Poder Judicial de la Federación, el hecho de que hoy esté dirigida nuestra institución, nuestra querida institución del Poder Judicial de la Federación, pues por su órgano popular, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una mujer. Por supuesto. Em, Esta pregunta, ministra, me parece que podría yo contestarla en dos planos, el individual y desde luego el institucional, y que tienen que ver, se intersectan al final, ¿no? Me parece que sin duda el hecho de que los mexicanos, las mexicanas, tuviéramos la ocasión de, vamos a decirlo así, presenciar un cambio, un hito en el Poder Judicial de la Federación a partir de un nuevo liderazgo y además de un liderazgo femenino, marca un parteaguas en la historia nacional, sin lugar a dudas. Si pudiera yo describirlo a nivel personal, fue como aire fresco, ¿no? Claro. Pero ese aire fresco no es suficiente para continuar, ni es un, digamos, elemento, voy a decirlo así, definitorio, lo que sigue, ¿no? Después de este cambio en la historia nacional, en la judicatura. Y aquí es donde creo que la dimensión institucional es muy importante. Desde mi punto de vista implica una mayor responsabilidad. Y esa mayor responsabilidad la estamos acompañando el equipo, digamos, de la ministra presidenta con mucha responsabilidad, con claridad de objetivos, porque eso que significa aire fresco, posibilidad, capacidad de soñar de muchas mujeres de que se puede llegar, no es otra cosa más que más responsabilidad para todos los servidores públicos que estamos integrando al Poder Judicial de la Federación. Solo con máximo trabajo, solo con amplitud de miras, con una mirada empática, ¿no? Desde la sororidad vamos a poder efectivamente dar esta gran transformación para que no sea la primera mujer, sino la primera de muchas que podrán seguirse incorporando al Poder Judicial. Sí, yo en eso definitivamente coincido contigo. Es el abrir la puerta, no es el llegar. Llegó una mujer y ya nos sentimos muy confortadas, que por fin llegó una mujer. No, no, no. Es el abrir la puerta a las que vienen detrás. Una Es puerta correcto. que muy pesada y enmohecida, que costó mucho trabajo abrir. Y bueno, también en un momento dado cuando hablamos de puestos populares, pues también hablamos de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de, bueno, las magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y las consejeras del Poder Judicial de la Federación. Pero vemos en las consejeras y en las integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues que ahí sí se da un poco más de posibilidad. Sin embargo, ya en las ministras es Claro, complejo. por Pero supuesto. estamos en la lucha y yo creo que lo que tú has dicho es muy importante. El hecho de la llegada de Norma y el papel que ella y el equipo que integran tantas mujeres valiosas como tú están haciendo, pues realmente están dejando una huella indeleble, Josefina, cosa que en lo personal me motiva, me emociona, me da mucho gusto. Y bueno, el tiempo nos apremia y como siempre esto nos gana y tenemos que llegar al final del programa. Josefina, no tengo más que agradecerte el que hayas aceptado. Para mí siempre es muy importante escuchar una voz autorizada de una mujer que sobre todo maneja los destinos de la escuela judicial, institución importantísima para el ingreso al Poder Judicial de la Federación y sobre todo para los ascensos en materia de funcionarias ya, juezas y magistradas y jueces y magistrados. Yo no tengo más que agradecerte, sé que estás muy ocupada y sin embargo nos hiciste el espacio, no sabes cuánto te lo aprecio, pero además quisiera pedirte antes de despedir el programa, que si nos mandas un mensaje a nuestro público televidente. Por supuesto, claro que sí. Y el mejor mensaje, ministra, que puedo darles es quizá contarles una anécdota que tal vez usted no tenga tan clara, ¿no? Y el mensaje es, sí se puede. ¿Y por qué sí se puede? Uno de mis primeros trabajos fue tomar notas del Pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
he ido y vuelto de repente en estas experiencias jurisdiccionales que me encantan y que marcan desde luego mi trayectoria profesional, pero sin lugar a dudas, usted ha sido una fuente de inspiración. Hoy tengo la fortuna de poderle decir, usted ha sido una fuente de inspiración, usted es parte de esas mujeres que han llegado, que han marcado un rumbo en la historia y que nos han marcado también un derrotero a seguir. El mensaje para la audiencia no puede ser otro más que se puede, con mucho esfuerzo, sin lugar a dudas, con mucho profesionalismo. Y no es una, ni dos, ni tres mujeres, somos cientos, somos miles las que estamos trabajando por una mirada empática, solidaria, por igualdad de oportunidades, y en eso estamos. Así es que muchísimas gracias, ministra. No, nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros, Josefina. Gracias. Gracias Abrazo por fuerte. estar con Muy nosotros. buen día para todos y todas. Gracias. Pues como ustedes han visto, hemos tenido un programa pues por demás extraordinario, informado, con cifras muy precisas, que si bien hemos visto que los esfuerzos no han sido en vano, los esfuerzos que el Poder Judicial ha hecho para aumentar la participación de las mujeres, pues sí han dado frutos, no los que quisiéramos, porque bueno, todavía falta mucho camino por recorrer, pero estamos conscientes de que el trabajo está, de que la idea de que las mujeres continúen llegando a los puestos cupulares del Poder Judicial está gestándose, se están ideando más acciones positivas. Esto que nos acaba de platicar la doctora Josefina acerca de los concursos regionales, pues creo que es una idea maravillosa que conjunta de una manera compleja, pero certera, la meritocracia, que es algo que debe preservarse siempre en una institución como el Poder Judicial de la Federación, porque la capacidad de las personas es lo que cuenta para una adecuada función jurisdiccional, con precisamente todas estas circunstancias que rodean la vida familiar y personal de una mujer, pero que no pueden impedir que ella forme parte de lo que es la estructura cupular del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos muchísimo toda esta explicación, estos avances que nos platican, sobre todo este empeño que la Escuela Judicial a través de su directora y de su equipo están poniendo precisamente para lograr este mayor acceso de las mujeres a la impartición de justicia. Muchísimas gracias, Josefina, por haber estado con nosotros. De verdad es que ha sido un verdadero placer escucharte y saber todo lo que estás luchando para conseguir que cada vez haya más mujeres juezas, magistradas, ¿por qué no? También ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias.